nación representa la titularidad sobre esos bienes. Es decir, no es que la nación sea el dueño, los dueños somos todos, incluidos nuestros hijos, aquellos que están por venir, porque les recuerdo, la naturaleza no es un préstamo, perdón, no es un legado de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Entonces, para adquirir esos bienes o el derecho a usar esos bienes se requiere un permiso. Esa es la justificación, el carácter ius publicista de derecho público que rige la normativa ambiental. De alguna manera estamos hablando de la necesidad de, si usted va a captar agua, pues tiene que tener una concesión de agua. Si va a hacer una emisión, va a utilizar el aire, la atmósfera, que es de todos, requiere un permiso de emisiones, por regla general, salvo excepciones. Si va a hacer un vertimiento, requiere un permiso de vertimientos líquidos, por regla general, salvo excepciones. Entonces, tenemos un régimen público que se justifica sobre todo a partir de eso, del carácter público, tanto de las normas ambientales como de los bienes ambientales. Los bienes y servicios ambientales, al ser propiedad colectiva, ya no están sometidos a un régimen de propiedad privada y en consecuencia el derecho a usarlos, no el derecho a propiedad, que es un derecho omnímodo donde yo puedo hacer literalmente lo que se me da la gana con lo mío, aun cuando con criterios también de responsabilidad y deberes correlativos, sino que es un aspecto todavía más restringido. La naturaleza la tenemos como una especie de fideicomiso planetario, la podemos utilizar pidiendo los permisos respectivos. Eso justifica también el papel de la autoridad ambiental. La autoridad ambiental necesaria y obligatoriamente representa esa titularidad colectiva y por eso debemos pedirle permiso a la autoridad ambiental, en el sentido, ¿sí?, que ellos, en esa representación colectiva, ¿sí?, nos otorgan el derecho a usar un bien de carácter colectivo. Tenemos el derecho a usar esos bienes. Fíjese que la contaminación no está prohibida, los vertimientos no están prohibidos, ¿sí? Se pueden descargar aguas residuales en todo tipo de cuerpo de aguas, salvo excepciones también, vamos a ver, ¿sí?, con el correspondiente permiso. Como quien dice, la legislación ambiental no prohíbe la contaminación, la estandariza, la regulariza, incluso la permite dentro de unos límites racionales permisibles. La lógica en la fuente es el ahorro, el uso eficiente, la sostenibilidad, la resiliencia, ¿sí? Sabemos que la tasa de uso de un recurso natural renovable no puede ir más allá de su tasa de renovabilidad, porque sencillamente el recurso dejaría de ser renovable, mientras que del lado del sumidero o el vertedero, la gestión ambiental se enfocaría fundamentalmente en lo que es el control, la prevención, la minimización de la contaminación, pero sobre todo la introducción de esos criterios de aprovechamiento y valorización de todo tipo de residuos, lo que hoy incluso se da en llamar con cierto grado de acierto la economía circular, sobre todo en el manejo o gestión, por ejemplo, de residuos sólidos. Todas modalidades de aprovechamiento y valorización, el reuso, el reciclaje, las formas de generación energética, el aprovechamiento de biosólidos y todas aquellas formas que de alguna manera, la recirculación de aguas residuales, hay una norma de aguas residuales tratadas, por ejemplo. Todo eso entonces de alguna manera implicaría hacer una gestión ambiental racional, sostenible, eficiente, coherente, ¿sí? Y de alguna manera, pues esto es lo que nosotros podríamos denominar como la forma de reducir la huella. Sí, la huella de las organizaciones, la huella de cada ser humano se reduciría si implementáramos este tipo de prácticas aún en las actividades más cotidianas. No sé si ustedes, todos ustedes saben, por ejemplo, cuántos litros de agua consumen cada día en la fuente. ¿Cuánto cree? ¿De consumo humano? Sí, de consumo humano. ¿Cuánto agua cree que consume usted cada día? 150 a 200 litros. 150 a 200 litros. Según el rango. Por ahí va la cosa, ¿sí? Sí, cada uno de ustedes consume, solo en sus hogares, ¿sí?, entre 150 a 200 litros per cápita. Bueno, y cada uno genera, por ejemplo, en materia de residuos sólidos, alrededor de 1.5 a 2 kilogramos de basura. Repito, residuos que volvemos basura, es decir, que no aprovechamos, porque el régimen legal así lo es, quizás de manera perversa, ¿sí?,
para convertir los residuos en basura. Pero bueno, este tema no es de los residuos sólidos sino de vertimientos, solamente quería ponerlos en contexto, ¿sí? Nuestro régimen de vertimientos líquidos, como ustedes bien saben, podría decirse hoy en día que parte del decreto 3930, que a su vez en su momento fue modificado para el año 2010 por el decreto 4728, pero que todos sabemos hoy se encuentra, bueno, recientemente tuvo también una modificación trascendental, el decreto 50 de este año 2018, pero que todos sabemos se encuentra dentro del decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible, el decreto 1076 del 2015. Para los que no lo saben, en el año 2015 se expidieron unos 23 regímenes normativos compendiados. Básicamente es un ejercicio de compendio de decretos en materias afines. Por ejemplo, tenemos como el 1076, medio ambiente, el 1077, vivienda, ciudad y territorio, el 1079, transporte, que a veces tiene que ver con temas medioambientales, el 1072, seguridad y salud en el trabajo. Entonces hemos compendiado las normas en un ejercicio que a veces no le encuentro mucho sentido, pero que es la realidad jurídica que tenemos en la actualidad. Para que tengan claridad, decreto solo puede compilar o compendiar decreto. Es decir, ahí en esos decretos no van a encontrar ni leyes, ni resoluciones, ni normas de otra jerarquía, ¿sí? Este decreto, sin embargo, tiene un componente previo al régimen de vertimientos líquidos o esta norma, que es el ordenamiento del recurso hídrico. Lo que es la reglamentación de los usos y ordenamiento del recurso hídrico sería una herramienta fundamental de gestión ambiental, principalmente a cargo de las autoridades ambientales competentes, para poder definir de cara al régimen que nos interesa, vale decir, el de vertimientos líquidos, ¿sí? Fundamentalmente, cuáles serían los lugares, digamos, y los criterios de calidad para poder disponer aguas residuales. Esa herramienta administrativa de planificación y de ordenamiento ambiental, territorial y urbanístico, lamentablemente todavía no ha sido desarrollada en la gran mayoría de los casos. Hemos comenzado con procesos de planificación previos, que es la planeación y el ordenamiento de las cuencas hidrográficas a través de los famosos PONCAS, planes de ordenación y manejo de cuencas, ¿sí? Pero sin embargo todavía nos falta definir los criterios y objetivos de calidad para a su vez ordenar el recurso hídrico y poder determinar a ciencia cierta en cada cuenca o en cada cuerpo de agua de cualquier índole, sea el mar, cuerpos continentales, aguas subterráneas eventualmente, si se da el caso, o aguas lóticas o lénticas desde el punto de vista de aguas continentales superficiales, para poder hacer las correspondientes descargas. Lamentablemente todavía no tenemos eso. Por eso decía que en principio no hay mayores restricciones, salvo la que tiene que ver con el trámite del correspondiente permiso de vertimientos para hacer descarga de aguas vertidas en las aguas continentales o marítimas del país, ¿sí? Y por otra parte, el decreto en lo que tiene que ver con el régimen de vertimientos líquidos, ¿sí? Muchas veces hemos desglosado el 3930 como dos cosas completamente apartes. Lo que pasa es que pese a los 8 años de existencia, desde el 25 de octubre que fue publicado de 2010, el decreto 3930, 8 años aproximadamente, un poco más, aún todavía no hemos tenido, por ejemplo, en el caso de la región Caribe, los primeros procesos de ordenamiento de recurso hídrico. La verdad es que también es un ejercicio difícil. Hay que construir una base, una línea base, y hay que hacer todo un proceso de ordenación de ese recurso. Una cosa es la cuenca hidrográfica, donde yo reglamento los usos de los suelos asociados a la cuenca, ¿sí? Y otra cosa es el ordenamiento del recurso hídrico, donde ordeno propiamente el cuerpo de agua y determino, por ejemplo, si aquí se puede hacer vertimiento, puerto, actividad, infraestructura, recreación, contacto primario, transporte. Recuerden que los ríos también son hidrovías, ¿sí? O conservación, protección de flora y fauna, de recurso hidrobiológico, en fin. Entonces, ordenar el recurso hídrico es determinar a partir, repito, de unos criterios de calidad en qué lugares se pueden hacer determinadas actividades con relación a este importante recurso. Aquí básicamente, y para mirar ese contexto, pero voy a pasar muy rápidamente en este punto por el tiempo que tenemos y porque sé que también hay otra charla, ¿sí? El ordenamiento del recurso hídrico apenas en ciernes o en trámites muy iniciales, muy primigenios, es una obligación de las autoridades ambientales competentes, la sigla que ven allá, AAC, ¿sí?
Y entre otras cosas, pues, como lo he señalado, para determinar o destinar las aguas, determinar cuáles son los usos del agua y los criterios de calidad para un determinado uso. Aquí básicamente ven como algunos elementos básicos del contenido de lo que sería el ordenamiento del recurso hídrico, dentro del cual estaría en el fondo los lugares donde a futuro podrían realizarse a partir de esos criterios de calidad los vertimientos líquidos, tanto de aguas residuales domésticas como no domésticas, ¿sí? Como los criterios generales para ordenar el recurso hídrico. Digamos, un criterio general es que ya la cuenca esté ordenada. Entonces, si hay una cuenca ordenada, procedamos con el otro proceso de ordenamiento, el del recurso hídrico, ¿sí? Entre otros criterios. Pero básicamente en la mayoría de las cuencas hidrográficas de nuestro país vamos a encontrar que la necesidad del ordenamiento del recurso hídrico incluye casi que todos esos ítems, o bien porque se están ordenando, o bien porque se está haciendo algún establecimiento de metas de reducción de cara al pago de una tasa retributiva, o bien porque hay conflictos de uso, o bien porque son cuencas que abastecen a las comunidades y, digamos, a la población desde el punto de vista colectivo, ¿sí? Básicamente lo que encuentran ahí en esta presentación, que no sé si se le va a hacer llegar a los participantes, con mucho gusto estamos prestos a compartirla con ustedes, ¿sí? Pues básicamente como algunos criterios que deben tenerse en cuenta al momento del ordenamiento de ese recurso, ¿sí? Dentro de eso también se exige, y aquí tenemos una de las falencias para que haya un adecuado régimen de vertimientos, y es la ausencia todavía de modelos de simulación de la calidad del recurso hídrico a partir de la guía que debía expedir el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como lo conocemos hoy en día, ¿sí? Entonces tenemos algunas falencias también desde el punto de vista de la modelación, y eso, para hacer una línea base y definir criterios de calidad, es fundamental y comporta una serie de recursos humanos, técnicos, organizacionales y financieros importantes que han retrasado normalmente este tipo de procesos, ¿sí? Estas son como las fases en que normalmente se desarrolla el proceso, o se desarrollaría el proceso de ordenamiento del recurso hídrico. No podemos ordenar 7.000 cuencas y su recurso de sopetón, de tal suerte que hay que priorizar y gradualmente ir implementando esos procesos de ordenamiento en las cuencas más importantes, repito, porque ya están desde el punto de vista de cuenca ordenadas, o porque hay un conflicto, o porque hay una intensidad en el uso del recurso. El ordenamiento, el diagnóstico, el aprestamiento, todo este tipo de cuestiones son importantes. Ahí lo que van a encontrar es más o menos el contenido mínimo que debe tener el plan de ordenamiento, dentro de lo cual, reitero, siempre hay que tener en cuenta el tema de la carga contaminante, la capacidad de recepción del cuerpo de agua, los vertimientos en calidad y en cantidad que se generan dentro del mismo, el lugar donde se pueden llegar a disponer, entre otros aspectos. Entonces, también es importante señalar que, salvo casos muy particulares, no se han definido criterios de calidad. Tampoco el Ministerio, que en su momento conocido como de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy en día de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha hecho, digamos, o ha determinado cuáles son los parámetros y los valores para asignar los usos y el ordenamiento del recurso. Es decir, no ha fijado a ciencia cierta los criterios de calidad. Sobra decir que hace más de 7 años venció el término para hacerlo, ¿sí? Hay un aspecto importante dentro del régimen, y es que, principio general, el decreto 3930 derogó el 1594 del 84, solo mantenía unos porcentajes de remoción mientras se definían las nuevas normas de vertimiento, y estos, que son los definidos sustancias de interés sanitario, que se mantienen vigentes y que hoy en día se incorporaron al 1072, pero que correspondían a los antiguos artículos 20 y 21 del 1594 del 84, el listado de sustancias de interés sanitario. Nosotros vemos que en condiciones normales todo vertimiento tiene una sustancia de interés ambiental que en principio impactan el recurso, no tendrían tanto impacto
con la salud humana, sí lo tienen, depende de la exposición, el lugar y una serie de factores, intensidad, frecuencia, persistencia, ¿cierto? Y las de interés sanitario, que son consideradas, como su nombre lo indica, sustancias que también se arrojan en los cuerpos de agua, sobre todo por actividades industriales, y que de una u otra manera sí podrían tener una implicación en materia de salud pública. Lo más curioso es que ustedes ven que el régimen tributario ambiental, que también existe, ¿sí? No lo llaman impuesto sino tasa, pero en realidad tiene las mismas características del impuesto. Hay una base gravable, hay un hecho gravable, ¿sí? Hay un sujeto activo, hay un sujeto pasivo, ¿sí? Lo terminamos pagando todos los usuarios como nosotros, sobre todo a nivel de hogares o de aguas residuales domésticas, porque de las miles de sustancias contaminantes que pueden llegar a los cuerpos de agua, solamente, ¿sí?, hemos grabado dos: el DBO, carga orgánica, la demanda biológica de oxígeno, y los sólidos suspendidos totales, que es lo que se da en un vertimiento en condiciones normales, sobre todo de carácter doméstico, aguas residuales domésticas. Los miles o cientos de sustancias de interés sanitario que son arrojadas por grandes industrias en condiciones normales no están grabados, no hay un impuesto. Entonces se desvirtúa la naturaleza del impuesto. Si ustedes miran cuál es la esencia de esto, que las tasas sean un incentivo o desincentivo, contaminante o descontaminante, que cueste mucho la tasa para el contaminador de tal suerte que prefiere invertir, pero no, hemos dejado que sea un incentivo económico para convertirlo en un simple y burdo instrumento financiero. Grabemos a la mayoría, ¿sí? Si usted pensaba que ir al baño y hacer popó no tenía impuestos, le acabo de notificar que por eso se paga impuestos, ¿sí? Perdónenme la expresión, cagar no está libre de impuestos, ¿sí? Y es lo mismo que se quiere hacer ahora con la reforma tributaria. Si usted hace un análisis, vamos a ampliar la cobertura de la base gravable, ¿cierto? Con el IVA, ¿sí?, que paga el 19%, incluso la aspiración es a llevarlo a la canasta básica, a la canasta familiar, es más o menos lo mismo. Preferimos ampliar cobertura y convertir esto en mecanismos de recaudo, ¿sí?, que volverlo en realidad en un instrumento financiero, económico, de gestión ambiental. Entonces, tenemos falencias en el sistema. Bueno. Las normas ambientales, y si hablamos de derecho ambiental, una disciplina que ciertamente no tiene mucho tiempo de desarrollo, pues si consideramos los 2000 y pico años de historia de la ciencia jurídica, los 40, 50 del derecho ambiental no son nada, pero que de todas maneras es una disciplina bastante desarrollada, sobre todo en nuestro medio, ¿sí? En Colombia se ha desarrollado gracias a la producción normativa, ¿sí? Producción normativa que no necesariamente es buena. Yo, por el contrario, tengo la absoluta convicción de que una sociedad es mucho más avanzada cuando menos normas tiene. Inglaterra tiene constitucionalismo, pero no tiene constitución escrita. Nosotros tenemos la segunda constitución más extensa del mundo, que todo el mundo se viola, ¿sí? Porque se viola todos los días, ¿sí? Si ustedes hacen un análisis, no hay nada que refleje más lo que somos como sociedad, lo que refleje la cultura, que su derecho, su régimen jurídico, su régimen político y su legalidad. Aquí en Colombia tenemos la convicción plena de que las leyes se obedecen, pero no se cumplen, ¿sí? De que echa la ley, echa la trampa, como dirían mis queridos colegas, con el respeto de los que tengo acá, los abogados, o que la ley es para los de Ruana, ¿sí? No hay nada que refleje más a una sociedad que su régimen legal, y aquí creemos que todo se resuelve con normas. Yo, para los que no me conocen, pues llevo más de 28 años en estos líderes del derecho ambiental. Cuando yo empecé en derecho ambiental, todo el mundo pensaba que yo estaba loco. Mis compañeros de universidad, cuando uno debía ser penalista, laboralista, civilista, comercialista, tributarista, en el año 89, que yo empecé a dedicarme a esto, dice 25, 30 ya años, ¿sí? Cuando terminé la universidad, ¿sí? Y yo dije, me gusta el derecho ambiental, ¿sí? Montamos el primer posgrado en derecho ambiental en Colombia, ¿sí? Hicimos la primera publicación de normas ambientales. Todo el mundo decía, este tipo está loco, ¿sí?
Mínimo vegetariano o vegetariano. Hoy en día mis compañeros me envidian, de la buena supongo, ¿sí? En el sentido que esto tiene un campo de acción enorme. Y yo, sin embargo, que eso me da trabajo, no me enorgullezco de eso. Repito, la sociedad siempre será más avanzada mientras menos normas tenga. Hace 30 años había menos problemas ambientales, menos autoridades ambientales y menos normas ambientales. ¿No les parece paradójico, contradictorio? No quiere decir que no haya avances. Por supuesto que hay avances en el rol y función de la noción de autoridad, pero nos falta mucho en cultura, en educación del ciudadano común y corriente, en sensibilización, en concienciación. Aquí pensamos que la educación ambiental es ir y sembrar un arbolito el día del árbol, cuando desde niño yo debo entender la transversalidad con una visión integral. Es decir, yo entiendo que la problemática ambiental se puede ver en todas las asignaturas, ciencias áreas, ciencias naturales, sociales, técnicas, ¿sí? Pero también entendería la importancia de fortalecer la educación ambiental como cátedra de medio ambiente y ecología. Es decir, tenemos que trabajar mucho más en comprender esto, ¿sí? ¿Sí? Y no pensar que este es un tema de arbolitos y de pajaritos. No lo digo peyorativamente, ¿sí? Pero todavía hay quienes piensan que este es un tema de pajarólogos o arbolólogos, ¿sí? Este es un tema fundamental, tanto hoy en día para las organizaciones, que incluso nosotros, por ejemplo, que trabajamos en tema de compliance, verificación de cumplimiento ambiental, debida diligencia, due diligence, ¿sí? Encontramos que el mayor criterio de continuidad del negocio para abordar el riesgo de una organización tiene que ver con la seguridad medioambiental, con el blindaje, ¿sí? Con el adecuado esquema de gestión ambiental y el trámite adecuado de sus permisos, licencias, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental. Es un compendio amplio, generoso, costoso, ¿sí? Pero así lo hacemos. Yo sí pienso que de todas maneras los trámites y muchos aspectos de la gestión ambiental pública podrían simplificarse, facilitarse, tecnificarse, desburocratizarse, ¿sí? Pero pues esa de todas maneras es la esencia de nuestra normativa. Y como toda normativa parte de las prohibiciones, es decir, de todas maneras el derecho ambiental o tiene dientes o no es derecho. Nota típica de la ciencia jurídica, ¿sí? Prevención y sanción, zanahoria y garrote, ¿sí? Desde el buen sentido. Entonces siempre habrá un compendio de prohibiciones. Las prohibiciones son apenas las normales, no se pueden hacer vertimientos en cabeceras de fuente de agua. Yo añadiría en los lugares donde a futuro se haga el ordenamiento del recurso hídrico y el criterio de calidad no lo permita, ¿sí? En acuíferos, acuífero es agua subterránea, ¿sí? En los cuerpos de agua o aguas costeras destinadas para recreación, o usos afines, ¿sí? Que impliquen contacto primario, ¿sí? No se admiten ese tipo de vertimientos, pero ustedes van a veces, me imagino, a las playas del Country, Salgar, Sabanilla, Radomar, ¿cierto? ¿Sí? Ahí hay una permanente llegada o descarga de aguas residuales que vienen por el río y que por el Tajamar Occidental terminan llegando básicamente a las playas de nuestro querido departamento del Atlántico, ¿sí? Y sin embargo tenemos la prohibición, pero el 80% de las aguas residuales llegan a los ríos y cuerpos de agua sin ningún tipo de tratamiento. Hablo de las aguas domésticas principalmente de las grandes ciudades, ¿sí? En un sector aguas arriba de la bocatoma de los acueductos, ¿sí? En una extensión que debe determinarse de acuerdo a esos mismos criterios de calidad y ordenamiento del recurso hídrico, o por lo menos mediante un acto administrativo se podría definir previamente sin necesidad de ordenar el recurso hídrico, ¿sí? En cuerpos de agua que se declaren como protegidos, ¿sí? En calles, esta es la más común prohibición y por la que además se inician la mayor cantidad de procesos sancionatorios asociados al tema de inadecuado manejo o disposición, descarga de aguas residuales de toda índole,
la prohibición de hacer en calles, calzadas, canales o sistemas de alcantarillado para agua lluvia. Siempre las aguas residuales deben ir completamente separadas de las aguas pluviales, ¿sí? Y bueno, son como prohibiciones básicas que se tienen dentro del sistema, ¿sí? Prohibidos los vertimientos no tratados provenientes de embarcaciones, buques, naves. De hecho, aquí también se hace un requerimiento especial en este régimen a puertos. Todo puerto debe tener una planta, un sistema de tratamiento, ¿sí? Para que los buques que llegan puedan hacer ahí sus descargas. Es decir, es un servicio adicional que deben prestar los puertos, y para evitar, pues, en la medida de lo posible, la descarga de aguas residuales, sobre todo aguas, pues, de esas que llaman de sentina, ¿cierto? En los cuerpos de agua en alta mar, ¿sí? Prohibido también hacer vertimientos sin tratar proveniente del lavado de vehículos aéreos y terrestres. A veces los ríos, los arroyos, las quebradas, ¿sí o no? Hasta los arroyos son utilizados para esos fines, ¿sí? Para lavar el carro, en fin, que ocasionen riesgo para la salud, el medio ambiente, el recurso hidrobiológico, ¿sí? Este año salió un decreto 50 que enero 18 del 2018, que introduce algunas modificaciones al régimen de vertimientos. Este decreto 50 básicamente comienza a tratar un tema, y es la reglamentación de vertimientos al suelo. Establece nuevas prohibiciones con relación sobre todo a vertimientos al suelo, al tiempo que establece una serie de requisitos adicionales para los permisos de vertimiento al suelo, tanto de aguas residuales domésticas o no domésticas, campos de infiltración, eventualmente pozas sépticas que no estén impermeabilizadas o que no tengan recolección de aguas, por ejemplo, para el manejo de terceros. Entonces, están prohibidos vertimientos al suelo que contengan los famosos contaminantes orgánicos persistentes. Todos hemos oído hablar de la famosa docena sucia, los 12 del patíbulo. Aquí, principalmente en Colombia, lo hemos reglamentado a partir de los aceites eléctricos o dieléctricos de transformadores, los PCBs o bifenilos policlorados, una de las docenas sucia, ¿sí? Al suelo en zonas de extrema o alta vulnerabilidad, ¿sí? Entre otros, y en zonas de recarga de acuíferos. A ver, ¿cuál es el examen que nosotros hacemos primariamente sobre el decreto 50? Es claramente una norma para desincentivar los vertimientos al suelo, los campos de infiltración, ¿sí? En Colombia, por ahora, solamente tenemos reglamentado vertimiento al agua y al alcantarillado, la resolución 631 que el ingeniero Ralph está presentando, ¿sí? Al mar, recientemente expedida, que entra en vigencia a partir del 1 de enero próximo, la resolución 883 del 2018, vertimientos al mar. Y falta una norma de parámetros y valores límites de permisibles de descarga de vertimiento al suelo, ¿sí? Esta norma, en ausencia de ella, por lo menos hay un marco reglamentario que previamente se requería. Según mis indagaciones, este año, antes de finalizar el año, debe salir la nueva norma de vertimiento al suelo, de esta próxima, ¿sí? Así que si quieren nos volvemos a reunir por allá en enero, febrero de pronto. ¿Sí? Sí, pero hay un marco jurídico donde las exigencias del vertimiento al suelo son mucho mayores. Y no ha salido la norma de parámetros que, como les digo, va a ser muy fuerte según las indagaciones que tenemos. Por razones obvias. Mientras el mar tiene una mayor capacidad de carga, dilución, asimilación, probablemente la norma más flexible, y eso no salió tan flexible, ¿sí? El agua tiene cierta capacidad de asimilación, aunque no sería lo mismo hacer un vertimiento, qué sé yo, en el Arroyo León que en el río Magdalena o en el mar Caribe, ¿cierto? El alcantarillado se lo lleva y se supone que la empresa prestadora del servicio le hace un tratamiento posterior. El suelo no tiene esa capacidad de carga, de asimilación, de dilución. Por el contrario, tiene más capacidad de fijación, de retención del contaminante, la probabilidad de contaminación de acuíferos, por lo que de alguna manera las normas, repito, buscan desincentivar. ¿Qué le decimos nosotros en la actualidad a muchos de nuestros clientes que tienen vertimiento al suelo, campos de infiltración? Busca otra alternativa. O los que no están conectados a un alcantarillado tienen una poza y por esa razón deben tener eventualmente un permiso de vertimientos aún para aguas residuales domésticas. Busca un tercero que a través de una Bactor, una cosa de esas de succión, ¿cierto?, se lleven las aguas. De hecho, ya hay muchas empresas que prestan ese tipo de servicios, la gestión por terceros de aguas residuales, que sobre todo yo la veo viable a la manera como, en la medida en que se viene desincentivando, ¿sí?, claramente
pues, el uso de los recursos del suelo como receptor de contaminantes. Hay actividades prohibidas y otras no permitidas. Dos artículos diferentes, en realidad también prohibidas, ¿sí? Pero bueno, ¿sí? Los reguladores son a veces un poco chistosos, ¿sí? También está no permitido o prohibido el lavado de vehículos de transporte aéreo, ¿sí? En las orillas y en los cuerpos de agua, aunque no lo crean, también se da mucho en zonas donde se utiliza mucho la aspersión aérea o fumigación de cultivos agroindustriales, ¿sí? La aplicación manual y aérea de agroquímicos dentro de unas franjas de protección que también están determinadas en la misma norma como mínimo, ¿sí? La utilización del recurso hídrico para diluir el vertimiento, está prohibida la dilución, utilizarlo como plan de choque al momento de una caracterización, por ejemplo, ¿sí? Entre comillas, plan de choque, ¿sí? En realidad es una actuación ilegal, total y absolutamente, ¿sí? Y no separar, manejar, controlar, sino por el contrario, disponer ahí mismo los lodos resultantes de los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Con respecto a los lodos, pues estos lodos por regla general hay que secarlos, quitarles un porcentaje de humedad o llevarlos a eso que llaman lecho de secado y disponerlo como residuo sólido. Recomendable también caracterizarlos física y químicamente de ser posible, o de pronto una prueba más sencilla como una prueba TCLP de lixiviación para determinar su grado de toxicidad o poder determinar sus características de peligrosidad creativa, vale decir, si la cosa, el lodo ese es corrosivo, reactivo, en fin, tóxico, inflamable, de riesgo biológico, y la E no me acuerdo. Explosivo, exactamente. Los lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales industriales, aguas residuales no domésticas, se presumen peligrosos. Tienen per se, de pleno derecho, una presunción de peligrosidad. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede desvirtuar esa presunción para darle una disposición final como un residuo ordinario y no peligroso, a través, repito, de la caracterización físico-química o de la prueba TCLP. En ese orden de ideas, entonces, es a cargo del generador del vertimiento o del generador del lodo, para el caso concreto, quien tiene la obligación de desvirtuar esa presunción de peligrosidad. Como ya lo habíamos advertido, y bien vale la pena resaltarlo, dada también nuestra naturaleza portuaria, ¿sí? Hemos visto que, sabemos que Barranquilla es un distrito especial industrial y portuario, la aptitud portuaria de Cartagena, de Santa Marta, ¿sí? A veces vemos que ciertos procesos de ordenamiento de cuencas, por ejemplo, el proceso original del ordenamiento de la cuenca del río Magdalena, borde oriental en el departamento del Atlántico, a cargo de la Corporación Autónoma Regional, en principio se veía un poco restrictivo, no ha terminado ese proceso con la actividad portuaria, cuando de la naturaleza y de la esencia nuestra es la actividad portuaria. Es que no podemos montar puertos en Medellín, ¿cierto? Ni en Cali, ni en Pasto, ni en Tunja, ni en Bogotá, por importantes, grandes o bien ubicadas que sean esas ciudades. Pero sí tenemos que tener, bueno, en Antioquia, en Turbo se va a hacer un puerto, sí, pero tenemos que tener claro la vocación innata del Río Grande de la Magdalena, que incluso en sus últimos 30 kilómetros desde el municipio de Malambo hasta su desembocadura en Bocas de Ceniza, es considerado puertos marítimos por la ley primera del 90, que es la ley o régimen de puertos en Colombia. Entonces, por obviamente esa conectividad que presta entre el interior, la región y el mundo. Entonces, es un tema importante. La batería se está agotando, hermano, ¿sí? Y es muy importante entonces la gestión adecuada de los puertos. No sé de qué manera se haga ese control, pero todo puerto debe tener el sistema de tratamiento que permita conectar aguas de sentina de los buques que llegan a ese lugar. ¿Sí? Gracias. Sí. Otra prohibición o un manejo expreso tiene que ver con la reinyección de residuos líquidos. Solo se permite la inyección de aguas provenientes de la exploración y explotación petrolífera, gas natural y recursos geotérmicos, siempre y cuando no se impida el uso actual o potencial del acuífero. A ver, lo normal es que en la industria extractiva de hidrocarburos y de gas, una vez se extrae el material,
se hace reinyección con agua, ¿sí? Para solventar los pozos o para evitar casos como el que pasó, por ejemplo, en la Lizama, o que haya afloramientos, todo ese tipo de cosas. Se utiliza el recurso hídrico con alguna restricción como la que vemos hoy en día planteada ahí, ¿sí? ¿Qué decía el 3930 para el 2010 en su momento cuando se expide? Que le corresponde a la autoridad ambiental, nacional, un poquito de lo que es Sistema Nacional Ambiental. El ente rector es el Ministerio de Ambiente, es un organismo decisor, tiene dos funciones básicas que resumirían las 50 funciones que aparecen en el artículo 5 de la ley 99 de 1993, ¿sí? La función reglamentaria, lo que los abogados llamamos función reglamentaria, es la facultad de dictar normas en una materia específica o determinada, ¿sí? Y de otro lado, pues la función de dictar políticas, o sea, ¿qué hace el ministerio en esencia? Entre otras tareas, principalmente dictar políticas y normas, ¿sí? Esa facultad es restrictiva a partir de la norma nacional para las autoridades ambientales. Por ejemplo, Bogotá tiene su propia norma de vertimientos, ¿sí? No es la norma nacional. Y por rigor subsidiario y gradación normativa, jamás podría ser más flexible que la norma nacional, pero sí podría ser un poco más exigente. A eso lo llamamos rigor subsidiario. No sobra mencionar en este acápite, ¿sí?, que en condiciones normales las autoridades ambientales se someten también a un régimen legal, constitucional y reglamentario. Entonces puede haber una errónea interpretación del concepto de autonomía de las corporaciones, por más autónomas regionales que se denominen. Me explico, ¿sí? Esas autoridades también deben someterse al imperio y a los estrictos linderos que fija la Constitución, las leyes y los reglamentos, ¿sí? Por ejemplo, no se pueden imponer requisitos que no estén expresamente contenidos en la ley, ni siquiera en aras del concepto de autonomía. La real autonomía de las corporaciones radica en la facultad de percibir directamente las fuentes o los recursos que integran su patrimonio y rentas. Los directores de las corporaciones no tienen que ir al Ministerio de Hacienda a mendigar nada. Ellos cobran directamente tasas, tarifas, y tienen una serie de ingresos que integra ese patrimonio y rentas. De ahí la justificación del concepto de rigor subsidiario y gradación normativa. Que yo sepa, solamente en Bogotá hay una norma de vertimiento por fuera de la norma nacional. Por ahora las normas son esas: la resolución 631 del 2015, la 883 que sale este año relativo al mar, ¿sí?, recepción de vertimientos en aguas marinas, y el decreto 50 que fija el marco primario, por eso lo ponemos ahí parcialmente, para los vertimientos al suelo, pero todavía no establece valores ni parámetros, o mejor, parámetros y valores límites permisibles de descarga al agua. Algunos otros aspectos genéricos, ¿sí? Si bien se desincentiva, también se permiten, ¿sí? Ahora, las cargas son enormes con relación a los vertimientos al suelo. Se permite la infiltración de residuos asociado a un acuífero previa a la obtención del permiso de vertimiento. Son situaciones muy especiales, muy particulares, de la cual disponen, o como alternativa, disposición o manejo de aguas residuales para algunos sectores productivos. Se manejan más que todo en temas de minería e hidrocarburos, ¿sí? Pero también esa infiltración tiene restricciones tanto en los PONCAS, en los planes de manejo ambiental de los acuíferos. Las aguas subterráneas no tienen un plan de ordenamiento, sino un plan de manejo como su instrumento de gestión ambiental, ¿sí? Y también hay un precepto que es bien importante, porque sabemos que en Colombia no existe una plena cobertura en materia de alcantarillado sanitario, ¿sí? Muchas áreas, incluso dentro de las grandes ciudades, están por fuera de esa cobertura. Aquí sorprende en Barranquilla ver tanto parque industrial, ¿sí?, que no está cobijado. Incluso zona franca de Barranquilla, por ejemplo, no hay alcantarillado, ¿cierto?, en un sector tan importante de la ciudad, todo ese corredor portuario. Muchos de los desarrollos urbanos hacia el norte de la ciudad, miren por allá, Villa Campestre, toda esa zona, por allá no hay alcantarillado, hacia Puerto Colombia, ¿sí? En esos casos, la norma implica que cada edificación, ¿sí?, para cualquier finalidad turística, residencial, comercial, ¿sí?,
donde no haya cobertura del sistema de alcantarillado público debe tener su propia solución individual de saneamiento. ¿Qué es una solución individual de saneamiento? Un sistema de tratamiento que cumpla con la norma a donde vaya a descargar, bien sea el mar, el agua o el suelo. ¿De acuerdo? Y naturalmente, aún siendo aguas residuales domésticas, debe contar con el respectivo permiso de vertimiento, del cual vamos a hablar a renglón seguido. Ya casi. Bueno, cuando llegué un poco tarde, no por mi culpa, encontré que estaban hablando de ahorita de cuántas cuotas, cuántos días, cómo se caracteriza un vertimiento, mejor dicho, ¿cierto? La frecuencia, sí. Esa frecuencia debe estar establecida en un protocolo, ¿sí? Ese protocolo debió haberse producido también hace más de 7 años, creo que habían 18 meses en su momento, ¿sí? Para monitorear los vertimientos de aguas superficiales y subterráneas, ¿sí? Y para hacer las caracterizaciones propiamente dichas. Así como no hay una guía de modelación, no hay una guía de monitoreo de vertimientos, tampoco hay un protocolo propiamente dicho para el monitoreo de vertimientos. En consecuencia, la caracterización de aguas residuales se hace como lo diga la autoridad, con la periodicidad y frecuencia que ella la establezca y con la forma que ella lo establezca. Pues, como ustedes bien lo dijeron, mínimo 3 días de operación consecutiva de una planta productiva y un sistema de tratamiento como mínimo, ¿sí? Hasta 5 días normalmente, aunque he visto más también, ¿sí? Tomando muestras compuestas por 3 a 5 alícuotas diarias, ¿sí? Pero como es lo que diga el permiso de vertimiento, es lo que diga la autoridad ambiental. Normalmente ellos se basan, y los laboratorios también, en lo que son las técnicas, los protocolos o los lineamientos a nivel internacional, por ejemplo, los de la EPA, Agencia de Protección de los Estados Unidos, las normas USEPA, ¿sí? Entre otros, pero principalmente esas. 2 cosas importantes que tiene el decreto 3930 hoy dentro del 1076, ¿sí? En realidad, si me preguntan, decir 3930 es impropio, ¿sí? Pero pues, si quieren les digo los artículos 2, 2, 3, 3, 5, 9 al 2, 2, eso no nos dice nada. Entonces aquí de pronto tenemos una mayor claridad, ¿sí? Hay 2 planes de contingencia. Aquí es importante mirar también el contexto. Nuestro contexto nos enseña que la gestión del riesgo se está fortaleciendo en Colombia en todos los sentidos. La gestión del riesgo de desastres, por ejemplo, tiene un nuevo marco jurídico con la expedición de una ley, la ley 1523 del 2012, y el año pasado un decreto 2157 de 2017 que obliga a que toda industria manufacturera, empresas de servicios públicos, entidades públicas, universidades, por ejemplo, deben tener sitios masivos, un estadio, ¿sí? Entre otros deben tener un plan de gestión del riesgo de desastres, ¿sí? Que este año debía estar listo. Hemos ido fortaleciendo los planes de emergencia en seguridad, salud, en el trabajo, medio ambiente, gestión del riesgo. Hemos ido articulando la gestión del riesgo con la gestión ambiental y la gestión en seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Hemos ido fortaleciendo una empresa en condiciones normales. Piensen en una industria manufacturera compleja, debe tener plan de gestión del riesgo de desastres. Eso más que todo se aboca a aquellos eventos o desastres que puedan generar una alteración grave, intensa, extendida, ¿sí? Hemos visto que recientemente tienen planes de contingencia contra derrames de hidrocarburos, para el transporte de hidrocarburos, para los sistemas de control de emisiones, para la gestión de vertimientos, ¿sí? Entonces hay una serie un poco dispersa de instrumentos de gestión del riesgo que están acordonados, por supuesto, a la gestión ambiental. En la materia de vertimientos tenemos 2, ambos, por supuesto, dirigidos a la protección del recurso hídrico. El primero es el plan de contingencias para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas. Fue modificado este año con el decreto 50, justamente, ¿sí? Debe ser implementado por cualquier usuario, normalmente en cualquier industria, en cualquier empresa, ¿sí? De carácter productivo, manufacturero,
se almacenan, qué sé yo, combustibles, ACPM, gasolina, diésel, sustancias químicas, hasta sustancias de aseo que son productos químicos muchas veces, hipoclorito de sodio, cosas como esa, ¿sí? No soy químico, soy abogado, qué sé yo, y todo tipo de sustancias, aceites, lubricantes, ¿sí? Todo el que tenga ese almacenamiento de ese tipo de sustancias para desarrollar un proceso productivo tiene que tener este plan de contingencia. Hasta hace poco, antes de la expedición de este decreto, se requería aprobación expresa por parte de la autoridad ambiental competente. Hoy basta la presentación, lo mismo pasa en el plan de contingencia del transporte, no requiere aprobación expresa mediante siendo acto administrativo. Los que están aprobados ya están aprobados. Aquí se establece una especie de régimen de transición. El plan puede estar aprobado también en un solo paquete, como los demás permisos, cuando la actividad está sujeta a licencia ambiental o plan de manejo ambiental. Les aclaro, actividades que requieran licencia, plan de manejo, ahí se pueden incorporar los demás permisos y demás instrumentos de manejo y control ambiental, como el permiso de vertimientos, y por supuesto también estos planes de contingencia diseñados o prediseñados en la norma para proteger, salvaguardar el recurso hídrico, ¿sí? Entonces, hemos ido aumentando la gestión del riesgo. ¿Qué me interesa en este punto? Que resalten la importancia de que los planes de emergencia y contingencia que deben estar aprobados, acordonados a los permisos, en este caso de vertimientos, son herramientas muy importantes para la gestión ambiental. Deben acordonarse, deben incorporarse, ¿sí? Y sobre todo porque el nuevo modelo de gestión del riesgo, en todos los sentidos, aumenta la responsabilidad en materia ambiental. Voy a hacer un breve paréntesis en este punto, ¿sí? Y es que anteriormente, por ejemplo, nosotros hablábamos de prevención y atención de desastres. Hoy en día nos referimos mucho más a gestión del riesgo de desastres, ¿sí? Y el desastre puede ocasionar un vertimiento también, ¿sí? En un momento determinado. La gestión del riesgo de desastres ha incorporado para ser integral el concepto de precaución. Antes nos enfocábamos más en la prevención, ahora nos enfocamos en la precaución. La precaución es el conocimiento y la conciencia del riesgo, lo que se materializa a través de la elaboración de matrices para identificar peligros, evaluar y valorar riesgos, ¿sí? Para hacer los análisis de vulnerabilidad, identificar las amenazas, ¿sí? Entonces, el día de mañana yo, legal, jurídicamente hablando, no puedo alegar que desconocía o que se ocasionó un peligro, o que se ocasionó un desastre, perdón, si no identifiqué un peligro, si no tuve en cuenta con una visión amplia cómo gestiono el riesgo, sobre todo a partir de la precaución, porque somos más o menos buenos previniendo, pero somos fallos precaviendo. No es lo mismo precaver que prevenir. En la prevención ya son las medidas y los controles, pero para yo tomar una medida o un control o hacer un procedimiento operativo de control, previamente tengo que tener identificado un peligro, evaluado y valorado un riesgo. Entonces, importante que consideren en la gestión de un vertimiento, en la gestión ambiental, la gestión del riesgo a partir del principio de precaución. Después no hay abogado que diga que fue que yo pensé que eso no me iba a pasar, ¿sí? Todo puede suceder, más aún en la era del cambio climático, más aún con los impactos ambientales que se avisoran en los tiempos modernos, la superpoblación, el portentoso consumo de energía, entre otros factores intensos de alteración de la gestión ambiental hoy en día. Entonces, llamo la atención en ese punto, ¿sí? Porque nos parece importante tramitar el permiso, pero resulta que en la continuidad del negocio también está importante tener, elaborar, presentar y cuando se requiera sujetarse a la aprobación del plan de contingencia o los planes de emergencia y contingencia que están asociados a esos permisos. Este es uno muy importante. También está el de transportes de hidrocarburos. Recientemente, mediante resolución 1209 del 2018 se reglamentó, repito, porque tal vez no está en la presentación, resolución 1209 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 1209. Sí. Se reglamentó el plan de contingencia para el transporte de hidrocarburos. Anteriormente, ¿en qué cambió? Porque ya había una norma.
tenías que aprobarlo donde hacías el cargue, pero resulta que un transportador podía hacer cargue en 30 autoridades ambientales, entonces tenía que someterlo a aprobación en 30 autoridades y sacarle copia a todas. Entonces, para optimizar procesos, razones de economía, celeridad, eficiencia, eficacia, racionalidad en la función pública y la actuación administrativa, se dijo preséntelo y ya con eso basta, ¿sí? Por supuesto que hay que seguir unos términos de referencia que están ahí en la resolución 1209 de 2018. Bien. Como ven ustedes, debe ser entregado a la autoridad ambiental, ya no se requiere ser aprobado expresamente, sobre todo para actividades no sujetas a licenciamiento ambiental, ¿sí? Sin embargo, las autoridades, aunque no lo prueben, pueden establecer aprobación o pueden hacer adiciones, ¿sí? No podrían a través de una resolución imponer que el plan se apruebe, ¿sí? Pero sí podían adoptar unos términos de referencia mientras estén acordes con los términos genéricos, los de la resolución 1209. Por ejemplo, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, CRA, si mal no estoy, tiene sus propios términos de referencia para el tema de derrames de hidrocarburos. Sí. Mal no recuerdo, resolución 524 de no sé qué año, más 2012, 13, 14. Si alguien aquí de la CRA, ¿recuerdas o no? ¿Quién está aquí de la CRA? Bueno, ahí encuentran cháchara sobre el tema, ¿sí? En el buen sentido de la palabra, ¿sí? Pero básicamente es que pasa con los anteriores. Los anteriores siguen vigentes mientras tanto, ¿no? ¿Sí? Estos planes ahora tienen normalmente vigencia de 4 años, ¿sí? O hay que modificarlos cada 4 años, o habrá que modificarlos y revisarlos cuando suceda un evento, un desastre, un accidente, una circunstancia determinada. Otras de las obligaciones genéricas que se exigen: todo el que tenga una planta de tratamiento tiene que llevar una bitácora o registro de actividades de mantenimiento, ¿sí? Ese documento lo piden las autoridades ambientales, no crean que no, ¿sí? Está en la norma, y el que no tenga el registro de las actividades de mantenimiento, ¿sí?, de todo lo que se hace desde el punto de vista de mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales, ¿sí? A ver, aquí voy a entrar en un tema un poco delicado: obligaciones de los suscriptores o usuarios del prestador de servicio público domiciliario de alcantarillado. Les voy a dar las reglas básicas. ¿Qué requiere permiso de vertimiento? Toda descarga de aguas residuales, agua, suelo y agua dulce o agua marina, ¿sí? Toda descarga, ¿sí? Incluida las aguas residuales domésticas, ¿sí? Por supuesto, con mayor razón, las aguas residuales no domésticas. Ustedes saben que el nuevo régimen, a partir de la resolución 631, las aguas se clasifican en ARD y ARND. Punto. Cuando entré acá, entiendo que el ingeniero Polo ya les había dicho qué es eso: aguas de lavado, no sé qué, ¿sí? ¿Sí? Aguas de lavado de patios donde hay grasas o sustancias químicas o sustancias de un proceso productivo son aguas no domésticas, ¿sí? Sin lugar a dudas. Entonces, en principio, la regla general es que lo único que no requiere permiso de vertimiento son las aguas domésticas que se disponen al alcantarillado, porque las aguas no domésticas también requieren permiso de vertimiento, aún en el alcantarillado público, ¿sí? Indudable e imparitablemente. Una pregunta puntual: los baños portátiles, tanto en obras o los baños portátiles de los buses, ¿pueden descargar normalmente al alcantarillado bajo ese concepto? Pueden descargar al alcantarillado, pero en ese caso, como ellos están prestando un servicio, ¿sí?, requieren autorización de la autoridad ambiental y determinar los puntos de descarga, ¿sí? Hablo de la empresa prestadora del servicio de baños, ¿sí? Sí, ellos pueden descargar al alcantarillado, pero no basta, no es un permiso propiamente dicho, pero sí se requiere una autorización donde específicamente se les señale en qué lugar deberían ellos descargar, bajo qué parámetros, ¿sí? Incluso hay que analizar si les aplica la norma o el estándar o el parámetro, ¿sí? Y por lo menos identificar los puntos de descarga, ¿sí? En Cartagena en este momento hay un problema porque
hay una descarga indiscriminada en cualquier manhole, ¿sí? Y ya está interviniendo la Procuraduría y una serie de actores, porque si hay por lo menos incluso que georreferenciar los puntos de descarga, identificarlos, tenerlos señalados, ¿sí? Y verificar. Lo que no sabemos es cómo, si cada descarga solo son aguas residuales domésticas, porque en ese caso solo podrías hacer descarga de aguas residuales domésticas. Sí, porque Baños portátiles, ¿no? Sí. se le agregan productos también para eliminar olores, sacudión, vinculante. La norma no es muy clara, estas normas siempre dejan algunos vacíos, ¿sí? Hay posiciones encontradas. Mi criterio es que debe tener el permiso o la autorización, ¿sí? Sin lugar a dudas. Y que no podría hacerse sobre aguas residuales no domésticas. En ese caso hay que tramitar un permiso específico por parte del generador, ¿sí? O el receptor si hace el tratamiento, pero también señalando todos los requisitos que debe tener un permiso de vertimientos líquidos, en ese caso particular. Bueno, la norma habla genéricamente, entonces, repito los principios o los criterios generales, indudablemente, ¿sí? Todo residuo de aguas residuales no domésticas requiere permiso, todo. Descargue donde descargue, incluido el alcantarillado. Las aguas residuales domésticas en el alcantarillado no requieren permiso. Esos son como los criterios más amplios o generales, ¿sí? Sin embargo, hay discusiones. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el suscriptor o el usuario del prestador de servicio público de alcantarillado? ¿Sí? Con respecto a aguas residuales domésticas, pues están exigiendo caracterizaciones, ¿cierto? Pero si son aguas de proceso, debe tener además el permiso. Es decir, no tendría como mayor sentido exigir una especie de doble control o vigilancia, ¿sí? Porque al mismo tiempo que yo tengo una obligación cuando vierto el alcantarillado, debo pasarle la caracterización a la autoridad ambiental, si lo que estoy virtiendo son aguas no domésticas, como a la autoridad, no la autoridad, a la empresa prestadora del servicio, ¿sí? Aclaremos que también se puede hacer la exigencia para aguas domésticas, porque muchas veces frente a ciertos usuarios industriales o comerciales no sabemos si realmente para qué serviría una caracterización en ese caso, para que a su vez la empresa prestadora diligencia un formato contenido en una resolución 75 para notificarle a la autoridad ambiental quienes reportan, quienes descargan en su red de alcantarillado, para evitar que lleguen aguas residuales sin control, sobre todo de carácter no doméstico. Básicamente no es que funja como autoridad ambiental la empresa prestadora del servicio de alcantarillado, sino que necesita también un control para que si alguien le está diciendo que las aguas que le entrega son domésticas, efectiva y ciertamente sea así. Ese es como el espíritu fundamental de la norma. Pero repito, regla general, toda agua residual no doméstica requiere permiso vierta donde vierta, ¿sí? Regla general, con aguas residuales domésticas, si viertes al alcantarillado no requieres permiso, así tu actividad sea industrial o comercial, ¿sí? Si viertes fuera del alcantarillado, agua, suelo, así sea agua doméstica, necesitas permiso. Así de sencillo. Entonces los hoteles. Los hoteles, a ver. Los hoteles, bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahí nosotros entramos a decir, bueno, qué tipo de agua se generan en una actividad de esas, ¿cierto? ¿Sí? En el caso de esas actividades comerciales donde el agua doméstica tiene una connotación diferente, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en restaurantes, ¿cierto? En hoteles, cuando entré también estaban mencionando el lavado, ¿no? Pues si la lavandería industrial claramente requiere permiso de vertimiento, ¿sí? Y si un hotel hace lavado de eso, pues utiliza grandes cantidades de jabón, probablemente, ¿cierto? Están los tensoactivos, el SAM, las sustancias activas al azul de metileno, todo ese tipo de cosas, sin contar pues todo lo que sale de una sábana de esas, ¿no? Fluidos corporales, sangre, ¿sí? Entonces por supuesto que requiere tratamiento y permiso de vertimiento, porque si tú viertas al alcantarillado de aguas no domésticas, tienes que tratar previamente las aguas antes de su descarga final, ¿sí? Lo que pasa es que la norma es ligeramente más flexible que la norma de vertimiento al agua dulce. Cuando digo ligeramente más flexible, básicamente tiene un valor permisible de 1.5 más a la norma normal del agua. Por regla general, también hay excepciones en ese punto. Si el máximo de descarga de una sustancia X de QO es 400
¿sí? Partes miligramos por metro cúbico, ¿cierto? En DQO en X, en el agua, pues en el alcantarillado sería 600, multiplique por 1.5. Esa es como la regla básica del asunto. Uy, del asunto. Listo. En fin, esa es como la esencia del tema. El prestador del servicio público de alcantarillado tiene la obligación también de tratar las aguas, de recibir lo que esté permisionado únicamente a aguas residuales no domésticas o industriales, de exigir caracterización a unidades industriales, comerciales, pero ¿a cuáles? ¿Sí? La norma no dice, no señala, de hecho te remite a una norma del Ministerio de Vivienda y resulta que teóricamente debíamos presentar caracterización hasta en un almacén de ropa donde atienden 2 empleadas, ¿sí? Que generan menos contaminación que en la casa de uno. Eso es un absurdo, ¿sí? Teóricamente, ¿sí? Porque ¿qué van a contaminar 2 empleadas que venden ropa o zapatos en el Buenavista o en el Gran Centro o en el Prado, ¿cierto? Incluso contaminamos más en los hogares donde puede haber grasas, aceite, jabón, detergentes, donde se lava ropa ya. Entonces, pienso que racionalmente la gran mayoría de autoridades ambientales, y ahí sí advierto racionalmente, han enfocado ese control y vigilancia sobre los que descargan ahí para actividades industriales o comerciales que realmente puedan impactar el alcantarillado y que generen una sustancia, pues restaurantes, hoteles y otro tipo de establecimientos comerciales o industriales, ¿sí? Pero la tienda de la esquina, la miscelánea, creo que no está ni ahí. Listo. Bueno, ¿qué dice ahí? Que como usuario del recurso hídrico, la empresa prestadora del servicio tiene que tener o permiso de vertimiento, yo añadiría, o licencia ambiental, no está expresamente en la norma, o plan de saneamiento y manejo de vertimientos. La cosa es sencilla, ¿sí? El operador de la red del alcantarillado también debe cumplir con la norma de vertimientos. Deben hacerse grandísimas inversiones para hacer sistemas de tratamiento complejos, ¿sí? En las nuevas normas y en el RAS que se adoptó el año pasado mediante la resolución 330 del Ministerio de Vivienda, Desarrollo, Vivienda, Ciudad y Territorio, que es el nuevo RAS 2017, ¿sí? Encontramos también que se avalan sistemas de tratamiento como los emisarios submarinos, que por ejemplo acá tenemos en ciudades como Santa Marta y Cartagena, por supuesto ciudades costeras. Hasta entonces se consideraba que el mar fungía como sistema de tratamiento, es decir, él mismo podía tener cierta capacidad de carga, de dilución, de asimilación, cierta capacidad bactericida o biocida. Entiendo que la luz del sol en la pluma del agua residual dentro del agua funge como bactericida, que el cloro es desinfectante, todo ese tipo de cosas. No, ahora ya se exige también un tratamiento preliminar, más que preliminar, primario, ¿sí? Para poder terminar esa descarga, recomendándose solo para aguas residuales domésticas, ¿sí? En cuanto al mar como receptor de vertimientos puntuales. Pero digamos que a las, cerrando ese paréntesis, a las entidades prestadoras de estos servicios se les combina fundamentalmente a que cumplan la norma de vertimiento, y como no tienen ese permiso o la licencia también es necesaria para sistemas de tratamiento que sirvan en ciudades o poblaciones que tengan más de 200.000 habitantes, no usuarios del servicio, sino habitantes. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Más o menos. ¿Ah? Pues ya casi vas a cumplir una hora de haber iniciado. Y eso no es lo que tenía. No, todavía estoy crudo. No, lo que pasa es que entiendo que otro conferencista. No, pues media horita no. Sí. Avísenme para yo aquí como ordenarme psicológicamente.